Bienvenidos a la UNAM Responde, los saludamos con mucho gusto desde TV UNAM en este programa universitario en el que compartimos con ustedes información que como siempre esperamos sea de su interés y también de utilidad, tal y como sucedió desde nuestra primera emisión. El día de hoy tocamos temas de salud en general y de COVID-19 en particular, esto para conocer la situación actual del virus del SARS-CoV-2 que puso, como decíamos, hace más de 4 años al mundo de cabeza. Además, les tenemos información sobre una nueva serie que tenemos aquí en TV UNAM, una nueva cápsula en torno a cuidados y primeros auxilios. Además, hablaremos sobre las lluvias intensas y mucho más durante los próximos minutos. Acompáñanos. Estados Unidos, Canadá, Portugal y Países Bajos son algunos de los países donde se han registrado casos de COVID-19 ocasionados por la variante MB1. Y bueno, con la intención de brindar información que nos permita tomar decisiones informadas y preventivas, esta tarde, tal y como sucedió el 23 de marzo del 2020, cuando hablábamos de lo que se preveía para la emergencia recién surgida del otro lado del mundo a causa del virus del SARS-CoV-2, hoy nos da muchísimo gusto recibir aquí en nuestras instalaciones a quien fuera vocero de la Comisión Universitaria para la Atención del COVID-19 de la UNAM, que tanto bien hizo al país, el doctor Samuel Ponce de León, quien es el actual coordinador del Programa Universitario de Investigaciones sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, el PUIRE. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes. Pues un gusto que esté aquí con nosotros. Nos parece una suerte de reinicio de temporada, de renovar lo que estamos pensando, lo que estamos haciendo como espacio universitario, pero también como universidad. Y lo primero que quiero preguntarle, doctor, es ¿qué ha cambiado en estos 4 años y medio desde que surgió el COVID? Bueno, han cambiado muchísimas cosas. Evidentemente, la epidemia, la pandemia fue un golpe terrible para todo el mundo. Todos los países, todos los sistemas fueron afectados y esto es del conocimiento general y cambia también particularmente el escenario de las infecciones respiratorias en la actualidad y al futuro, porque hay nuevos, digamos que el COVID-19, que es causado por SARS-CoV-2, evoluciona, se modifica, va presentándonos nuevas fisonomías que permiten que continúe la transmisión. Sigue habiendo contagios, afortunadamente conforme ha evolucionado la infección en esta interacción con nuestra especie, la especie humana ha venido desarrollando una capacidad de respuesta que sigue creciendo conforme siguen habiendo experiencias de exposición. Entonces, hoy, en este momento, aunque podría ocurrir, sin embargo, no se plantea en el escenario inmediato ningún problema grave. ¿Tenemos COVID? Sí tenemos COVID. Va a empezar la nueva temporada de infecciones respiratorias, donde viene COVID con sus variantes que predominan actualmente. Aquí en México es KP3. Y en diferentes partes del mundo se van reconociendo diferentes subvariantes. Los cuadros en general son... Antes de esto, doctor, sí. Estamos donde se había dicho que íbamos a estar, es decir, desde el principio de la emergencia se habló de la posibilidad o de la realidad de que este virus iba a estar transformándose y cambiando constantemente. Durante los primeros meses nos angustió evidentemente por las vacunas, cosa que hablaremos un poquito más adelante, pero está sucediendo lo que se preveía y es justo lo que caracteriza esta variante en particular que yo mencioné, que es la MB1. La MB1, pero usted mencionó una más. ¿En dónde estamos actualmente? Bueno, estamos precisamente en lo que suponíamos que iba a ser la evolución de la interacción del virus con nuestra especie, en donde el virus continúa modificándose por situaciones de azar hasta que llega a una subvariante que tiene capacidades para evadir con más eficacia nuestra respuesta inmunológica, nuestras defensas, y también con capacidades de transmisión incrementadas, y es lo que vamos viendo continuamente. Por fortuna, las infecciones que son consecuencia de estas nuevas subvariantes son infecciones
relativamente poco graves, en términos de que la mortalidad ha disminuido, pues afortunadamente de forma muy, muy marcada en todo el mundo, aunque sigue habiendo casos graves. Y estos casos graves dependen básicamente de susceptibilidad de las personas que se infectan, personas que tienen factores de riesgo que puedan llevarlos a la gravedad, fundamentalmente. ¿Cuál es la presencia, el panorama, el registro que se tiene de estas nuevas infecciones en nuestro país, doctor? Bueno, el registro se sigue manteniendo, sin embargo no tiene la misma intensidad que tenía durante la pandemia en evolución. Entonces hay un sistema de vigilancia de infecciones respiratorias que se realiza básicamente en los pacientes que se hospitalizan con una infección respiratoria grave. Ahí se les hace un panel de búsqueda de diferentes virus que incluyen desde luego SARS-CoV-2, COVID, influenza, parainfluenza, metaneumovirus, sincicial respiratorio, etcétera, etcétera. Entonces, conocemos el perfil de las infecciones respiratorias que están ocurriendo y en esas destaca, desde luego actualmente, influenza, que va a empezar a crecer, empieza la temporada, y también COVID, serían dos de los más frecuentes actualmente. ¿Cuáles son las particularidades de esta nueva infección? ¿Hay forma de identificarla? ¿Cuáles son los síntomas que se están presentando hoy en día, doctor? Es muy difícil hacer una diferenciación clínica de los diferentes virus respiratorios, yo diría desde rinovirus hasta sincicial respiratorio COVID-influenza, particularmente COVID-influenza. Las molestias son muy parecidas, sin embargo puede haber datos clínicos que sí nos permiten sospechar clínicamente que es COVID. Sigue habiendo casos en donde disminuye la capacidad olfatoria, el gusto, puede haber dolor de garganta muy intenso, fiebre es una de las características también. En cambio, influenza, por ejemplo, tiene muchos síntomas generales muy importantes, con malestar general, dolores musculares, también dolor de cabeza, en ocasiones fiebre, pero realmente tener una seguridad del diagnóstico clínico es difícil. Es conveniente tener, si es necesario, dependiendo del paciente, alguna confirmación de acuerdo a sus análisis clínicos que hoy nos permiten tener en pocas horas todo un perfil de los posibles agentes que están causando la enfermedad. ¿Las pruebas siguen siendo efectivas para detectar los diferentes tipos de virus con respecto a COVID-19, doctor? Sí, en general, así es. Y esta nueva variante se ha identificado, o se cree que el origen es en India, por la movilidad y por las razones que ya hemos hablado en otros momentos, pues es muy fácil que se vaya expandiendo en el mundo. ¿Es en este momento señal de alarma en algunas partes del mundo? No, es nuevamente, como lo hemos repetido en otras situaciones a lo largo de la epidemia, motivo de atención. Y la Organización Mundial de la Salud vigila con particular atención algunas variantes o subvariantes que podrían representar algún riesgo y lo mantiene en seguimiento, unas más estrechas que otras, pero actualmente no hay ningún motivo de alarma más que de mantener las precauciones que conocemos muy bien y que tendremos que reforzar, sí, ahora que empieza la temporada de infecciones respiratorias. Y bueno, todo el mundo las conoce, pero sí quisiera enfatizar que también va a empezar la campaña de vacunación para influenza y para COVID también aquí en nuestro país, y será momento también de aprovechar la actualización de otras vacunas. Tenemos que hablar de vacunas. ¿Cuál es la situación actual del país en cuanto a el refuerzo de la vacuna que se colocó, digamos, de forma generalizada a partir más bien del segundo año de la pandemia, doctor? ¿Cuál es la recomendación actual? La recomendación actual es que en cuanto la Secretaría de Salud dé la instrucción y distribuya los biológicos, la gente que tiene mayor riesgo por infectarse, acuda a aplicarse una nueva dosis. Todavía no sabemos qué biológicos van a ser los que van a estar disponibles para la población. Sí sabemos que las compañías farmacéuticas como Pfizer, Moderna, Novavax están sacando un producto que tiene una subvariante relativamente reciente. Sin embargo, todo esto es un poco relativo porque el cambio es tan rápido que incluso la última generación de vacunas que va a estar disponible, pues
ya no es exactamente la que está predominando en el escenario clínico. Pero también es importante especificar que incluso las vacunas que utilizamos desde el principio, las que se utilizaron con la cepa original de Wuhan, siguen siendo efectivas, porque estructuralmente el virus sigue siendo el mismo, aunque ha cambiado en algunas de sus características inmunológicas, pero la respuesta a las vacunas sigue siendo efectiva. Como decíamos antes de comenzar la entrevista, sigue siendo necesario hablar de estos temas y las vacunas son, por supuesto, la principal alternativa, no para evitar el contagio, pero sí para evitar los contagios más severos. ¿Qué se sabe, qué se aprendió, qué se comprobó con esto de la inmunidad colectiva de la que tanto hablábamos al principio, doctor? ¿Qué tan efectiva es hoy en día? Es efectiva en el sentido de que, como decíamos en un principio, nuestro organismo ha venido desarrollando la capacidad de responder inmunológicamente a estos virus y nos permite lidiar mejor con la situación. Ahora, la inmunidad poblacional efectivamente limita la transmisión en alguna manera, pero las vacunas desafortunadamente en este momento no impiden la transmisión de la infección. Entonces puede haber contagios y lo que hacen las vacunas fundamentalmente es permitir una respuesta que limite la gravedad de la infección. Entonces por eso de repente estamos viendo una gran cantidad de síntomas respiratorios y que puede incrementarse la participación de COVID en esto, pero no tenemos una repercusión en el sistema de salud, en hospitalizaciones o en fallecimientos. Hablemos de vacunas, pero ahora un poquito, digamos, desde fuera, no en cuanto a su efectividad, sino lo que se evidenció con esta pandemia, que es la desigualdad que existe entre los países, entre las naciones, que sigue siendo un tema pendiente, doctor. Es un tema pendiente, desafortunadamente. Es un tema que actualmente está en discusión. Muchos grupos, muchos países están enfrascados en tratar de encontrar las mejores soluciones. Desde luego son muy diversas las alternativas. Lo que no es una opción es que la producción de vacunas sigue estando limitada a algunas pocas industrias farmacéuticas. Tiene que haber una voluntad por parte de los gobiernos, hacer planes regionales para desarrollar la capacidad de producción de biológicos en la región, que se permita disponer de las vacunas de manera en el tiempo óptima y también en su distribución a la población. La inequidad ha sido una marca de la distribución de vacunas, fue muy marcada en H1N1, ha sido marcada ahora y será así mientras no tengamos una respuesta en términos de capacidad de la producción que se requiere para poder construir pues, la fabricación de los biológicos, y para eso se requiere una gran inversión. ¿Cuál es la disposición actual de vacunas en nuestro país, doctor, después de que no solamente se aplican de forma gratuita, sino que pueden adquirirse? Bueno, actualmente entiendo que ya se licenciaron algunas de las nuevas vacunas que tiene la industria farmacéutica y todavía no hay una disposición oficial sobre cuáles van a ser las vacunas que se van a disponer. Desde luego, aparentemente hay una capacidad en almacenamiento de las vacunas que son originales con la cepa de Wuhan. Entiendo que Sputnik y Abdala son vacunas que quizás vayan a estar disponibles y de la misma manera quizás estarán disponibles las nuevas vacunas de la industria. Esto sucederá seguramente en muy pocas semanas, pero algo que no podemos dejar de mencionar es los cuidados y la atención que debemos tener todos, pero en particular con la población vulnerable. Hablemos de esto, doctor. Sí, las personas vulnerables que saben que lo son, diabéticos, personas que tienen enfermedades cardiopulmonares, personas que tienen obesidad, personas que tienen alguna disminución en su capacidad de respuesta inmunológica, tendrán que estar muy pendientes de que aparezcan las vacunas y aplicárselas. Pero simultáneamente también tener esta capacidad para poder identificar situaciones de riesgo,
no acudir a lugares en donde puedan existir un gran número de infectados, por ejemplo, tratar de aprovechar el aprendizaje que tuvimos con la utilización de cubrebocas, que es un elemento extraordinariamente sencillo y que podemos utilizarlo para minimizar nuestro riesgo de infección, particularmente en situaciones de aglomeraciones. Esperaríamos que este otoño-invierno la práctica de utilizar cubrebocas en el metro, en el transporte colectivo, en aquellas situaciones de aglomeraciones, sea una práctica común, porque nos permite tener menos riesgos para, en general, la población y en particular los familiares de las personas que pudieran infectarse y que tienen un riesgo incrementado. Claro, y al mismo tiempo se atacan, digamos, dos temas importantes, que uno es el contagio de personas y otro es no el contagiarte tú, sino el contagiar a alguien otras más. Personas, claro. Siempre lo hemos dicho a lo largo de todos estos 4 años, el cuidarnos a nosotros mismos implica cuidar a todos los demás. Un tema importante, doctor, sigue siendo también los tratamientos a partir o a raíz de tratamientos como es el Paxlovid. ¿Cómo se utiliza y qué se sabe hoy a partir de este y de otras vías para atender la enfermedad? Sí, bueno, en general y desde mi punto de vista creo que es un tratamiento efectivo, pero que tendría que limitarse a aquellos pacientes que tienen muy alto riesgo. Es un medicamento que tiene algunos efectos colaterales, que tiene también un costo significativo, entonces vale la pena realmente tener una consulta médica más que considerar que es conveniente obtenerlo a toda costa. La principal recomendación sigue siendo prevenir. Sí, desde luego, prevenir, mantener una higiene adecuada, utilizar el cubrebocas cuando sea necesario y desde luego vacunarse fundamentalmente. Algo debimos haber aprendido durante estos 4 años. Agradecemos esta información que nos ha brindado de forma oportuna a lo largo de todos estos 1000 programas, doctor, y el consejo además no solo se da, sino lo aplica, quitándose la corbata para usar el cubrebocas en caso de ser necesario. Muchísimas gracias. Doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigaciones sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, el PUIRE. Muchísimas gracias, es un gusto. Saludos a la comunidad. Gracias, doctor. Y recordemos que esta organización, esta instancia universitaria es una de las bases que brinda las formas, digamos, de comunicación, de atención y de prevención dentro de nuestra casa de estudios. Gracias, doctor. Gracias. Atentos al PUIRE y, por supuesto, a los mensajes que brinda nuestra universidad en torno a la prevención, ahora que comienza, como nos decía, la temporada de virus respiratorios. Y ahora nos sumamos a la tarea de difusión en torno a la retinosis pigmentaria, una enfermedad rara que padecen alrededor de 4,000 personas en México y que se manifiesta usualmente con una baja visión. Con el objetivo de crear conciencia sobre esta condición, se realizará la tercera caminata por el Bastón Verde, símbolo internacional de la baja visión, que organiza Greta Hansen, fundadora de la comunidad Viviendo con Retinosis. Se trata de una caminata inclusiva y solidaria que invita a los más afectados, pero también a familiares, amigos, sociedad civil y agrupaciones comprometidas con los derechos de las personas con discapacidad. Se llevará a cabo a las 10 de la mañana, teniendo como punto de inicio la Diana Cazadora este domingo 29 de septiembre, y se invita a los asistentes a vestir una playera verde en muestra de apoyo. Y como les decía al principio del programa, estamos de estreno con una serie de cápsulas que podrían ayudarnos a salvar vidas, y en esta entrega María Green nos explica el primer paso para poder ayudar ante situaciones de emergencia. Hola, ¿qué tal? Soy María Green, paramédico certificado, y los invito a prestar mucha atención a esta serie de procedimientos establecidos que conforman los protocolos que te llevarán a un adecuado manejo antes, durante y después de enfrentar una situación de emergencia. Lo primero que siempre tienes que hacer ante una situación de emergencia es guardar la calma. Tómate unos segundos, incluso un par de minutos, porque esto te ayudará a pensar y actuar con mayor asertividad. Tú serás la primera persona en atender a una víctima, ya sea por enfermedad o accidente. Así es que antes de tomar la decisión de ayudar a alguien que esté en riesgo, debes de seguir cuidadosamente estos pasos. Es importante que protejas tu integridad utilizando barreras de protección entre la víctima y tú, como guantes, lentes
y cubrebocas. Esto evitará el posible contagio de alguna enfermedad desconocida tanto para ti como para la víctima. Y conocer y recordar estas 3 letras: ESS. La E es escena, S seguridad y S de situación. 1. Detente un segundo y pon atención a lo que ves, lo que escuchas y lo que hueles, ya que la misma escena te va a brindar datos del entorno que rodea la emergencia y el número de víctimas. Pero algo que es muy importante es la seguridad, porque antes de decidir ayudar debes estar seguro que tu integridad no esté en peligro. Así es que si no es segura, no ingreses en ella hasta que llegue la ayuda profesional. Al observar la situación, te va a dar datos de lo que quizás ocurrió y los eventos relacionados con el incidente, si la víctima padece alguna enfermedad o tuvo un accidente, y las causas que lo ocasionaron. Además, podrás determinar si es necesario solicitar apoyo de otras corporaciones como bomberos o policía. Estos se llaman recursos adicionales. No lo olvides, antes de ayudar, ayúdate a ayudar. Observa la escena, cuida tu seguridad y pon atención a la situación. Repasa esto tantas veces sea necesario. Es importante que no te conviertas en una segunda víctima. Nos vemos en la siguiente cápsula. Aprendamos a ayudar. Y bueno, sobre las características de los lobos mexicanos, las diferencias con algunos animales similares como los coyotes y las razones que tienen a esta especie en peligro de extinción, nos cuenta enseguida nuestra biodiversidad. Muy seguramente tú o algún conocido tienen como animal de compañía a un perro. Sin duda son de los animales más sociables y simpáticos en los que podemos pensar, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y es que los seres humanos tenemos muchos años conviviendo juntos con los cánidos. Y aunque en la actualidad los perros existen en todos los rincones del mundo, los animales de los que descienden no han tenido tanta suerte. Estamos hablando de los lobos, a los cuales hemos perseguido tan efectivamente que se encuentran en grave peligro de desaparecer. En México, los lobos eran animales conocidos por las culturas prehispánicas del centro del país. El lobo mexicano es una de las subespecies más pequeñas del lobo gris y se distribuía principalmente en lo que conocemos como Aridoamérica. Sin embargo, los programas de eliminación promovidos en los 50 por los gobiernos de México y Estados Unidos hicieron que desaparecieran de muchos lugares. En ese entonces se argumentaba la existencia de rabia silvestre y daños graves a la ganadería por su presencia, lo que llevó a una caza indiscriminada con uso de trampas, venenos y la destrucción de madrigueras. Los lobos mexicanos tienen una talla similar a la de un pastor alemán, pero se ven bastante diferentes. El pelo entre los hombros y la parte anterior de la espalda es más largo que el resto, formando un tipo de melena de un color amarillo sucio con sombreados negros en el pelo de la espalda, y sus colas están cubiertas por pelo. Muchas veces se pueden llegar a confundir con los coyotes debido al parecido de sus características físicas, pero las principales diferencias se encuentran en la forma del rostro. Los coyotes tienen un rostro más alargado y fino, las orejas más grandes y ojos más pequeños. La alimentación de los lobos es principalmente de venado cola blanca y especies más pequeñas como roedores, conejos y zorrillos. Sin embargo, prefieren presas más grandes y fáciles de cazar, el ganado bovino. Como vimos anteriormente, la mayoría de los lobos fueron erradicados y los ejemplares que hoy existen provienen de cautiverio, por lo que su habilidad para cazar animales silvestres es limitada y les resulta mucho más sencillo de capturar ganado para satisfacer sus necesidades. En la década de los 70, el lobo mexicano había sido casi exterminado en vida silvestre y se estimaba que quedaban en México menos de 50 individuos. Pero no todo estaba perdido para esta increíble especie mexicana, pues en esos años se creó el programa de recuperación del lobo mexicano. Este esfuerzo conjunto entre México y Estados Unidos comenzó con la captura de los últimos ejemplares en vida silvestre y se inició el programa de reproducción en cautiverio para después reintroducirlos en su medio natural. Actualmente, debido al éxito que ha tenido el programa de recuperación, el lobo mexicano se encuentra en la categoría de peligro de extinción, después de haber estado clasificados como especie probablemente extinta en el medio silvestre por cerca de 50 años. En México compartimos también lazos culturales con ellos debido a nuestros antepasados. Conocer su historia e imagen es necesario para salvaguardar nuestra herencia, tanto cultural como biológica.
Con esta información terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana, que nos permite llegar a un público más amplio. Y a todos ustedes les recordamos que podemos seguir la conversación a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa universitario. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos aquí el próximo lunes en una nueva emisión de La UNAM Responde, 2:30 de la tarde en TV UNAM. Adiós.